Bueno, es lo que subía a sus redes sociales la ex candidata de la coalición PRI-PAN-PRD a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez. Hay una conversación alrededor y sobre todo empujada o alentada o permitida, ¿no? Avivada, digamos, por estos reclamos de los partidos políticos de oposición, de que el PREP fue manipulado para orquestar una especie de fraude masivo el pasado 2 de junio. Y ya lo hablábamos, una cosa es platicar de la inequidad de la contienda, de que efectivamente las irregularidades se tienen que subsanar y se tienen que revisar y se tienen que procesar, digamos, las impugnaciones que haya. Pero una cosa es hablar de eso y recurrir a las herramientas legales que están ahí para que cualquier partido político pueda utilizarlas. Y otra cosa muy distinta es pensar que se manipuló el PREP con, digamos, en general para cambiar el sentido de la votación y para hacer y tener los resultados que ya todos hemos platicado los últimos 2 días. Ciro Murayama, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, me da siempre mucho gusto platicar contigo, Ciro. Igual, Ana Francisca, qué gusto, buena tarde. A ver, pues, ¿cuál es tu perspectiva de lo que está sucediendo y de la acusación, digamos, de que el PREP pudo haber sido manipulado? Mira, yo creo que se trata más de la expresión de un estado de ánimo que de un análisis más o menos cuidadoso. El PREP incluso no tendría ningún sentido de ver un actor, ¿no? Que los datos del PREP no tienen ninguna validez legal ni jurídica. Sí. Esto es una especie de déjà vu con 2006, cuando López Obrador dijo, en el PREP ocultaron datos que eran para mí. Y dices, oye, pues si los datos, el PREP es información preliminar que se da a conocer. Ah, no, es falso, entonces me lo hicieron a la antigüita. Sí. Creo que hay, digamos, mucha confusión. El PREP presenta las actas de la votación tal como se llenaron en cada lugar en las 170,000 casillas por los vecinos que contaron los votos y llenaron las actas. Sí. Y bueno, puede haber alguna diferencia entre la sábana, que es la cartulina que se puso afuera, de una casilla básica a lo que aparece de una casilla contigua, porque aunque sea el mismo número de casilla, es contigua, es decir, hay mucho que explicar. Sí. Para entender, y creo que lo que estamos un conjunto de acusaciones hacia lo más confiable del proceso electoral, que es lo que pasó el domingo, esa enorme movilización de vecinos, de ciudadanos, de 1 millón de personas que voluntariamente dedicaron la jornada a hacer posible el voto de los demás. Ellos contaron los votos delante de los representantes de los partidos, llenaron las actas, y este binomio, esta simbiosis entre la estructura de campo independiente y profesional del INE y los ciudadanos es lo más valioso que tenemos en las elecciones, y creo que eso está siendo irresponsablemente atacado. Incluso quienes lo hacen es gente que no simpatiza con el gobierno, pero que le está dando elementos al gobierno para hacer en los últimos años con el plan A y el plan B, que era acabar con la estructura profesional independiente de todo el territorio. Si decimos, hay ahí en las casillas los vecinos y el INE con la capacitación hicieron trampa, pues mira, es ponerse en bandeja de plata a quienes han querido destruir esa institución profesional, autónoma, independiente. Yo creo que hay que ser un poco más cautos a pesar de las horas de tensión política y decir, apenas hoy miércoles empezaron los cómputos distritales, los 300 distritos del INE en todo el país. Ahí se puede revisar cualquier error, corregir cualquier anomalía. Así lo decía en su mensaje Xóchitl Gálvez, y creo que eso es lo correcto que hagan los partidos. Oigan, si ustedes tienen alguna evidencia, pues a revisar. Por eso está en la ley. Después del conflicto electoral de 2006 se metió el voto por voto, casilla por casilla.
por cualquier inconformidad se puede recontar, y por eso incluso Ya. en 2018, Ana Francisca, yo era consejero del INE, Sí. tuvimos una elección presidencial sin una sola impugnación, todo el mundo reconoció que ganó y aún así se recontó el 75% de los paquetes electorales Sí. para quitar cualquier sospecha de inconsistencias menores en el llenado de actas. Oye, Ahora el INE dice que sí. no, ahora va a haber un recuento menor. ¿Cómo se determina esto, Ciro? O sea, menor, pero de todas maneras es muy Mira, alto, más del 60 y tantos %, ¿no? sí, te digo que fue el 75%. Sí. Mira, si la diferencia, por ejemplo, una casilla zapato se recuenta, es decir, que no haya votos más que muy poquitas. Si el número de electores que fueron a votar es mayor que el estado nominal, por supuesto. Pero luego hay muchos datos en el acta de resultados que dan lugar a un recuento que yo digo es un poco ocioso, porque ni siquiera tiene que ver con el resultado, es cuántas boletas sobrantes contaste. Pues sin la resta entre boletas que te entregaron menos boletas que se usaron y que sobraron no da lo mismo, entonces ya hay una inconsistencia en el acta, y si eso no corresponde, el número de electores, de votos que extrajiste de la urna, con el número de nombres que o que marcaste como que ya votó en el cuadernillo del listado nominal, ya ves que cuando vamos a votar ponen Sí. voto junto a nuestro. Luego ¿cuántos votos hay? 347. ¿Y cuántos votos son 340 no se marcó? Por recuento de todas las boletas de la casilla. Entonces son algunas causas realmente menores, que no quiere decir que haya habido ningún fraude. Son errores menores que a la 1 de la mañana cometieron los vecinos después de haber estado desde las 8 de la mañana permitiendo la votación. Contaron en 22 estados 5 elecciones, en 8 6 elecciones, solo en 2 4 elecciones. Entonces, así cansados pudieron cometer algunos pequeños, pero los votos se cuentan, y se cuentan muy bien, con mucha claridad. Y te anticipo una cosa, porque sé de recuentos que involucran de votos acumulados, no va a resultado, porque la gente el domingo hace muy bien el trabajo en la casilla. Esta que hace su trabajo de buena fe y con mucho cuidado, y se cuentan bien los votos. Estos errorcitos están distribuidos aleatoriamente, no son para beneficiar o perjudicar a nadie. Y ahorita andar cantando, tratando de encontrar un fraude porque el resultado de la votación no corresponde con lo que nosotros esperábamos, pues es actuar un poco en el mismo esquema que hicieron muchos seguidores de López Obrador en 2006, que creían que tenían el triunfo a la bolsa, y pues resulta que la gente votó un poquito más por Felipe Calderón, y la única explicación, porque además López Obrador fue el que dijo que había habido fraude, pues fue ese, cuando nunca ocurrió y nunca lo han demostrado 18 años. Yo creo que es una mala cultura. Sí, tremendo. El no saber reconocer una derrota, el estar empañando una jornada electoral, Ana Francisca, porque hubo antes de eso una intervención muy abusiva del presidente. Sí, a ver, las campañas fueron disparejas, pero eso no es fraude. Sí, eso es otra cosa, y creo que hay que debatirlo, discutirlo y tratar de entender cómo se puede solucionar para el futuro, pero hablar de un fraude masivo, pues sí me parece que está absolutamente fuera de lugar, ¿no? Totalmente fuera de lugar. Sí, hombre. Y al mismo tiempo, por andar denunciando este fraude que no existe, está mucha gente perdiendo de vista un riesgo que sí hay, puede ser dañino para la integridad de la elección, y es que la secretaria de Gobernación el lunes en Palacio Nacional dio una conformación de la Cámara de Diputados invadiendo al INE, invadiendo al tribunal. Yo digo que hoy empezaron los cómputos. Bueno, ella días antes ya había dicho cómo iba a quedar la Cámara, otorgándole a la coalición de Morena, el PT y el Verde
135 diputados, el 73% de la Cámara, Sí, sí. cuando esos partidos, de acuerdo a los datos que hoy tenemos, que son los únicos que conocemos así ya con detalles de votos, porque el conteo rápido no presentó votos sino estimaciones de porcentajes, dicen, sumas el 40% de Morena, lo que tuvo el Verde y lo que tuvo el PP, suman 54%. Y que va el 73%, una sobrerepresentación del 19%, cuando la Constitución, en su artículo 54, dice que no puede haber ninguna, en ningún caso, una sobrerepresentación de más de 8 puntos entre el porcentaje de votos que se tuvo y el porcentaje de diputados que se recibirán. No está la secretaria de Gobernación que el gobierno pretende hacerse con una sobrerepresentación de más del doble de lo que permite la Constitución, y eso implica atentar contra el principio democrático de igualdad en el valor del voto. Quiere decir que van a inflar en casi 20% el valor de los votos por el gobierno y van a comprimir, a devaluar en 20% el valor de millones de votos que ciudadanos depositaron por otras alternativas políticas. Aquí no estaríamos hablando, o sea, los votos se contaron bien en las casillas. El problema es que se traduzcan de manera tramposa en una sobrerepresentación. Yo digo que ahí deberíamos de poner las alertas, ser muy cuidadosos con todo el proceso de, una vez que acaben los cómputos y las impugnaciones y que al INE le toque hacer el reparto de los plurinominales en los primeros días de agosto, pues que no se vaya a permitir esta pretensión de la secretaria de Gobernación que Sí, el madruguete, pues, quiso dar el madruguete y pues no. Entonces yo digo que olvidémonos de fraudes imaginarios y atendamos el peligro real que sí tenemos, que es esta pretensión de presentación. Te mando un abrazo, Ciro. Muchísimas gracias por estos minutitos. Gracias a ti, como siempre. Un abrazo. Las 7:37, importante poner el foco donde tiene que estar el foco. 7:37, vamos a la pausa, regresamos con ya otras cosas, ¿no? Ya, sí. Arturo Magaña y sus recomendaciones.